Buenos días, somos Elías Rodríguez, Daniel Almeida y Gino Fernández y hoy hablaremos sobre opioides moderados y opioides fuertes. Para el tratamiento del dolor lo clasificamos en leve, moderado o muy intenso, utilizando diferentes estrategias en cada escalón, como por ejemplo con paracetamol o AINE, yendo a opioides débiles y finalmente yendo a opioides fuertes como la morfina. Empezando con opioides moderados, veremos la codeína e hidrocodona. La codeína. La codeína. Este es un agonista opiáceo similar a otros derivados del fenantreno, como la morfina. Esta muestra una afinidad modesta por el receptor kappa, pero muchos consideran que sus acciones analgésicas surgen, al menos en parte, por su metabolismo hepático a la morfina. Por lo tanto, a diferencia de la morfina, la codeína como analgésico y como depresor respiratorio es aproximadamente 60% tan eficaz por vía oral como por vía parenteral. La codeína se usa para regular para el tratamiento de la tos, frecuentemente en forma de dosis combinadas con acetaminofén o aspirina. Tiene menos actividad analgésica y tiene menos actividad secundaria que la morfina, incluyendo la depresión respiratoria, pero es un agente antitusivo más eficaz. Normalmente está disponible como fosfato-sulfato, pudiendo administrarse por vía subcutánea, intramuscular u oral. Este es un producto natural e importante que normalmente se encuentra en la resina de la amapola y tiene una afinidad excepcionalmente baja por los receptores opioides. Y aunque el efecto analgésico de la codeína tal vez se debe a su conversión a morfina, las acciones antitusivas de este pueden implicar receptores distintos que a los que se unen a la codeína. Recordemos que la codeína es un agonista opiáceo débil en el sistema nervioso central. Este funciona como un agonista débil de los receptores opiáceos. Estos receptores están acoplados en la proteína G, la cual es una proteína de unión a nucleótido de guanina, y funciona como moduladores, tanto positivos como negativos, de la transmisión sináptica a través de proteínas G que activan las proteínas efectoras. Los sistemas de proteína G de los opioides incluyen principalmente ciclasa de anilato de monofosfato de adenosina cíclico y la fosfolipasa 3C, así como el inosopirostol 1,4,5-trifosfato. Estos opioides actúan como agonistas de los receptores K, cerrando canales de potasio voltaje dependientes y abriendo canales de potasio-calcio dependientes. Estos son agonistas de los receptores M y D. Estos principalmente ocasionan una hiperpolarización y una reducción de la excitabilidad de la neurona. Esta unión de los opiáceos a sus receptores estimula el intercambio de guanosina trifosfato del complejo de la proteína G, liberándose una subunidad de dicho complejo que actúa sobre el sistema efector. En el caso de la analgesia inducida por los opioides, el sistema efector es la adenil ciclasa y la MP cíclico, el cual está localizado en la parte interna de la membrana plasmática y de esta forma los opioides disminuyen el ABP cíclico intracelular, inhibiendo la adenilciclasa, la cual es una enzima que actúa de tal manera que modula la liberación del neurotransmisor nociceptivo, como la sustancia P, el GABA o la dopamina. De esa manera teniendo una liberación de neurotransmisores. Los opiáceos no alteran el umbral de dolor de las terminaciones nerviosas frente a estímulos nocivos, ni afectan la conductancia de los impulsos a lo largo de los nervios periféricos. Más bien, la analgesia está mediada por los cambios en la percepción de dolor en la médula espinal, gracias a receptores como el U2, delta o el kappa, y un nivel más elevado de sus efectos de los receptores U1 y kappa 3. Los opiáceos no muestran un efecto techo analgésico y también generan una alteración en la respuesta emocional del dolor. En cuanto a la farmacocinética de la codeína, en su metabolismo una vez absorbido, el hígado metaboliza la codeína. Este metabolismo es principalmente hepático por la glucuronidación y por medio de las vías secundarias de la O-desmetilación a la morfina y la N-desmetilación a la norquedemine. Principalmente también utilizamos el CYP2D6
el cual cataliza la conversión de la codeína a morfina. En cuanto a su ruta de eliminación, los metabolitos de la codeína se excretan principalmente como formas inactivas en la orina, y esta sustancia tiene una vida media de alrededor de unas 2 a 4 horas. El CYP2D6 cataliza la conversión de codeína a morfina. Los polimorfismos genéticos para CYP2D6 conducen a la incapacidad para convertir la codeína a morfina, lo cual hace que la codeína sea ineficaz como analgésico para aproximadamente un 10% de la población. Otros polimorfismos específicos pueden conducir a un metabolismo ultra rápido y por lo tanto una mayor sensibilidad a los efectos de la codeína debido a niveles séricos de morfina superiores a lo esperado. Otros polimorfismos pueden conducir a un metabolismo ultra rápido y por lo tanto una mayor sensibilidad a los efectos de la codeína debido a los niveles séricos de morfina superiores a los esperados, las cuales son evidentes otras variaciones en la eficiencia metabólica en los grupos étnicos. En cuanto a su administración, la codeína se administra por vía oral o parenteral. El inicio de acción se produce dentro de los 10 a 30 minutos después de la administración intramuscular y a los 30 a 60 minutos después de la administración oral. Los efectos analgésicos máximos se alcanzan después de 30 a 60 minutos y después de la administración intramuscular y 60 a 90 minutos después de la administración oral y se mantienen de esa manera durante alrededor 4 a 6 horas. Actividades antitusivas de pico se alcanzan después de 1 a 2 horas de la administración oral y pueden durar de 4 a 6 horas. En cuanto a las dosis, principalmente cuando tratamos el dolor de leve a moderado, la codeína puede administrarse tanto oral como parenteral. En la vía oral, la dosis varía en el grupo etario. Cuando es adultos, es de 15 a 60 miligramos por vía oral cada 4 a 6 horas durante todo el día. La dosis máxima diaria no debe ser lo que es 360 miligramos en 24 horas. En cuanto a ancianos, se puede requerir unas dosis más reducidas, y en niños mayores de un año requiere de 0.5 a 1 miligramos por kilogramo o 15 miligramos por metro cuadrado, por vía oral cada 4 a 6 horas. Cuando son menores de un año, la dosis segura no se ha establecido realmente. En cuanto a su administración parenteral, en adultos se da de 15 a 60 miligramos, ya sea parenteral o intramuscular, cada 4 a 6 horas. La dosis máxima no debe exceder los 300 miligramos en 24 horas. En cuanto a ancianos, podemos igualmente recurrir dosis reducidas y mayores de un año de 0.5 a 1 miligramo por kilo, 15 miligramos en metro cuadrado, cada 4 a 6 horas. Cuando es menos de un año, se requiere unas dosis cuales no han sido establecidas todavía. La codeína tiene otros usos, por ejemplo, dependiendo de la dosis, puede también servir como tratamiento de la tos o del estreñimiento. Cuando se usa para tratamiento de la tos no productiva, se lo administra mediante vía oral, dependiendo del grupo etario. En adultos se da de 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas, con una dosis máxima de 120 en 24 horas. En ancianos se dan dosis reducidas. En niños mayores de un año se da alrededor de 1 a 1.5 miligramos por kilo día en dosis, divididas cada 4 a 6 horas según sea necesario. Por otra parte, los niños de 2 a 5 años pueden recibir 2.5 a 5 miligramos cada 4 a 6 horas y los niños de 6 a 12 pueden recibir de 5 a 10 cada 4 a 6 horas. Cuando son menos de un año, la dosis segura no se ha sido establecida. La codeína está principalmente contraindicada en pacientes los cuales tengan una obstrucción gastrointestinal, insuficiencia respiratoria aguda, aumento de la presión intracraneal, hilo estreñimiento persistente, enfermedad pulmonar grave, colitis ulcerosa y síntomas de abstinencia. Puede darse lo que es una supresión de la tos, en la cual la supresión del reflejo de la tos es una acción bien reconocida por estos opioides, en donde la codeína en particular se ha usado con ventaja en personas que padecen esta tos patológica.
Sin embargo, la supresión de tos por los opioides puede llevar a cabo lo que es la acumulación de secreciones y por lo tanto conducir a la obstrucción de las vías respiratorias y una atelectasia. También puede aparecer lo que es un prurito, en donde los opioides como la morfina y la codeína producen enrojecimiento y calentamiento de la piel, que a veces se acompañan de lo que es una sudoración, urticaria y picazón. Aunque la liberación periférica de histamina es un factor importante, todos los opioides pueden causar prurito a través de la acción central, la cual pertenece a la médula espinal y medular, en los circuitos neuronales prurito-conceptivos. La codeína y la dihidrocodeína, así como la hidrocodona, tienen una menor afinidad a la unión de receptores de opioides kappa que la morfina, y a menudo esto tiene efectos adversos que limitan la dosis máxima tolerada, cuando se intenta lograr una analgesia comparable a lo que es la morfina. Los agonistas opiáceos, como los de la codeína, producen efectos secundarios prolinérgicos mediante la estimulación de los núcleos variables medulares, causando síntomas, por ejemplo, de la bradicardia y síncope vasovagal, e inducción de la liberación de histamina, causando una vasodilatación periférica y una hipotensión ortostática. Estos efectos pueden causar problemas en pacientes con enfermedad cardíaca, y la codeína se puede utilizar como una precaución en pacientes los cuales poseen una arritmia cardíaca, hipotensión o hipovolemia. Por lo tanto, no es aconsejable utilizar la codeína en estos tipos de pacientes. Siguiendo con la hidrocodona se sintetiza a partir de la codeína. Se usa por vía oral para lo que es aliviar el dolor moderado e intenso y se emplea en una formulación líquida como antitusivo. Esta molécula es aproximadamente equivalente a la oxitodona, todo inicio de acción de unos 10 a 30 minutos y una duración de 4 a 6 horas. Este es un analgésico opiáceo semisintético con propiedades muy parecidas a la de la codeína y es utilizado para el tratamiento de dolor moderado. También tiene propiedades antitusígenas y se utiliza en combinación con otros analgésicos, antiinflamatorios, antialérgicos y expectorantes en conjunto. Este funciona igual que la cloridina, la cual es un agonista opiáceo débil al sistema nervioso central. En este caso, las acciones cualitativas similares dan datos parecidos a lo que es la cloridina, empezando con un mecanismo preciso de acción de hidrocodona y otros opiáceos los cuales no se conocen. Y aunque se refiere a la existencia de receptores de opiáceos en el sistema nervioso central, no hay una evidencia digna de esto. Los CYP hemáticos 2D6 y 3A4 convierten la hidrocodona en hidromorfona y nortohidrocodona, respectivamente. La hidrocodona se metaboliza a hidromorfina, así como la morfina, la cual se confiere y se transforma en hidromorfina, que se conjuga produciendo la hidromorfina 3-glucuronido, que tiene propiedades excitatorias en el sistema nervioso central. También hay que tener en cuenta que la hidroxicodona exhibe un complejo patrón de metabolismo, el cual incluye la O-desminerización, la N-desmineralización y la reducción del grupo 6-fosfato a la correspondiente 6A y 6B hidroximetabolito. En cuanto a su metabolismo, todos los analgésicos opioides son metabolizados por hígado y deben someterse con precaución en pacientes con enfermedades hepáticas. La enfermedad renal también altera significativamente la farmacocinética de la morfina y la codeína, hidridocodeína y la meperdime. En cuanto a su ruta de eliminación, los metabolitos de la codeína se expresan principalmente en formas inactivas en lo que es la orina y heces. Y en cuanto a su vida media, la hidrocodona muestra una vida media en suero de un rango de alrededor de 4 horas. En cuanto a su administración, se usa por vía oral para aliviar lo que es el dolor de moderado a intenso y se emplea una formulación líquida como un antitusivo. Este es aproximadamente equivalente a la oxicodona,
con un inicio de acción de 10 a media hora y una duración de 4 a 6 horas. No se han realizado estudios adecuados en animales para determinar si la hidrocodona tiene un potencial de carcinogénesis, mutagénesis o una alteración en la fertilidad. Normalmente es conocido porque en su metabolismo del CYP hepático 2D6 y 3A4 se convierte la hidrocodona en hidromorfona, no hidrocodona y aumenta lo que es su actividad analgésica. Al momento de inyectar, unas ronchas en el sitio de inyección de morfina, cadeína o fármacos relacionados son probablemente causados por lo que es la liberación de histamina. Se han reportado reacciones anafilácticas después de la administración intravenosa de codeína y morfina, pero tales reacciones son realmente poco comunes. En los adultos que usan heroína intravenosa, estas reacciones pueden tener varios tipos de ronchas. En cuanto a su dosis, en este caso puede utilizarse principalmente para el dolor moderado, en combinación con un paracetamol y ibuprofeno, o también podemos utilizarlo como un antituxígeno, el cual puede ser utilizado para aliviar la tos y los síntomas asociados a alergias al tracto respiratorio superior y se usa en combinación de la clorferinamina o la guaiacina. Cuando utilizamos para el dolor, en adultos damos una dosis usual de lo que son 10 miligramos en combinación con 650 miligramos de paracetamol o 75 miligramos de ibuprofeno, cada 4 a 6 horas según sea necesario para el dolor. La dosis diaria total no debe exceder lo que es un total de 60 miligramos. Eso en cuanto a su administración oral para el tratamiento de dolor, pero cuando lo usamos como antituxígeno, en adultos la dosis usual es de 5 miligramos en combinación con 4 miligramos de clorfeniramina, otros 100 miligramos de guanifacina, alrededor de unos 3 o 4 veces al día. Este medicamento está altamente contraindicado en pacientes con una hipersensibilidad a la hidrocona, también con pacientes con una depresión respiratoria, con lesiones en la cabeza, lesiones intracraneales, colitis ulcerosa, condiciones abdominales agudas y es justamente un medicamento de categoría C de riesgo en el embarazo. Asimismo, es altamente contraindicado en pacientes los cuales tengan un aumento en lo que es la presión intracraneal preexistente, así como tener una lista de efectos adversos, principalmente en el sistema nervioso central, en donde hay somnolencia, confusión mental, letargo, reducción de la capacidad mental física, ansiedad, miedo, disforia y dependencia psíquica, así como cambios en el estado de ánimo. En el sistema gastrointestinal, la administración prolongada puede producir estreñimiento y en el sistema genitourinario se han descrito lo que es un espasmo ureteral, un espasmo de los esfínteres vesicales y una retención urinaria. En el sistema respiratorio, el biltrato de hidrocodona puede producir una depresión respiratoria de la dosis, dependiendo y actuando directamente en los centros respiratorios del tallo cerebral. Asimismo, en cuanto a los órganos de los sentidos, se han reportado casos de discapacidad o pérdida auditiva, el cual permanece predominantemente en pacientes con sobredosis crónica. En cuanto al sistema dermatológico, es común la aparición de lo que es una erupción cutánea o un prurito. Nosotros vamos a pasar a la morfina. La morfina es un analgésico agonista de los receptores opiáceos y en menor grado de los kappa en el sistema nervioso central. En este caso, la morfina tiene los receptores que incluyen el mu, el kappa y el delta, que todos ellos son receptores para la proteína G y actúan como moduladores, tanto como positivos como negativos, de la transmisión sináptica que tiene lugar a través de las proteínas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que su acción agonista en dichos receptores vía proteína GIO disminuye niveles intracelulares de AMP cíclico, incrementa la salida de potasio y suprime la entrada de calcio.
en las neuronas presinápticas, inhibiendo el disparo neuronal y la liberación de neurotransmisores como el glutamato, la sustancia P, etc., de las fibras aferentes del estímulo doloroso, lo que lleva a una elevación del umbral del dolor en la médula espinal y, más importante aún, modifica su percepción cerebral y la respuesta emocional. Además, hay que tener en cuenta que también por vía intramuscular o subcutánea, su acción se inicia en 10 a 15 minutos y también en su máximo en unos 60 y 90 minutos y puede durar entre 4 y 6 horas. Para la parte de farmacocinética, nosotros tenemos que su metabolismo va a ser principalmente en el hígado, donde se conjuga con el ácido glucurónico, dando lugar a la morfina 6-glucurónido, que es un metabolito activo, y la morfina 3-glucurónido, que es un metabolito inactivo. La ruta de eliminación se da principalmente por la orina y también en un 10% en las heces. Y su vida media es de 1.5 a 2 horas. Pero si bien esto, la emergencia que suele mantener entre 3 y 7 horas, en la parte de los niños, el metabolismo de la morfina depende de la edad, ya que los neonatos prematuros tienen una mayor dificultad de transformar la morfina en los glucurónidos, de manera que los prematuros, la semivida de la morfina es de 9 horas. En los neonatos que nacen a término es de 6 a 7 horas y de 2 horas en los niños mayores de unos 11 días. Y el volumen de distribución en todos estos niños es independiente de la edad. Para su administración tenemos la vía oral, los comprimidos de liberación prolongada que deben tragarse enteros y no romperse, masticarse o triturarse. La solución oral en frasco que viene en una presentación de 2 miligramos por mililitro, en un frasco que se puede ingerir directamente utilizando el vaso dosificador sin dilución con otro líquido. La presentación de 20 miligramos por mililitro solución oral en frasco debe añadirse una bebida ligera inmediatamente antes de su administración, mediante el gotero dosificador en caso de la presentación de 20 mililitros o la jeringa dosificadora en el caso de 100 mililitros. La forma inyectable. El paciente debe de estar tumbado cuando se administre por vía intravenosa. Cuando se administre por vía epidural o intratecal, debe utilizarse una aguja de dimensiones apropiadas, así como la correcta colocación de la aguja y del catéter en el espacio epidural. En el caso de la administración en la región lumbar, esta ha de ser lenta realizando una aspiración para reducir el riesgo de administración intravascular accidental. Para sus usos nosotros tenemos el tratamiento de dolor intenso, dolor y postoperatorio inmediato, tratamiento del dolor crónico maligno, dolor asociado a infarto de miocardio, disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar, ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos. Incluso se ha visto que muchas veces es el tratamiento prolongado del dolor crónico intenso y para el alivio de los dolores postoperatorios. Para sus contraindicaciones estamos en casos de hipersensibilidad a la morfina, depresión respiratoria, asma aguda o grave, presión intracraneal elevada, traumatismo cráneoencefálico, cólico biliar, enfermedad hepática aguda, hilio paralítico, obstrucción gastrointestinal, ingestión de inhibidores de monoaminooxidasa o de anfetaminas. Además hay que considerar la relación riesgo-beneficio en casos de ataque agudo de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad del tracto biliar, enfermedad valvular aórtica, enfermedad coronaria, presión arterial comprometida, embarazo, dolor abdominal agudo, hipertrofia prostática. Además, la administración simultánea de otros depresores del sistema nervioso central como anestésicos generales, antihistamínicos, barbitúricos, benzodiazepinas, antidepresivos tricíclicos o alcohol aumenta la depresión respiratoria, la depresión generalizada y los efectos cardiovasculares de la morfina. Además, también tenemos los efectos adversos, que en este caso va a ser la confusión, el insomnio,
las alteraciones de pensamiento, cefalea, contracciones musculares involuntarias, somnolencia, mareos, broncoespasmo, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, estreñimiento, sequedad de boca, dispepsia, náuseas, vómitos, hiperhidrosis, rash, astenia, prurito, depresión respiratoria. Además, también es muy frecuente que en la vía epidural o intratecal haya retención urinaria. Para las precauciones y advertencias es que nosotros para los olmos orales no debemos utilizarse cuando se exista la posibilidad de presentarse un ilio paralítico. Si se presenta o se sospecha de ilio paralítico, hay que interrumpir inmediatamente el tratamiento, reducir la dosis en casos de personas mayores de hipotiroidismo, de enfermedad renal y hepática crónica, y de pacientes con insuficiencia adrenocortical o de shock. La historia de abusos de sustancias, como el aumento de presión intracraneal, hipotensión con hipovolemia, trastornos del tracto biliar, pancreatitis, una función hepática gravemente alterada, enfermedad obstructiva crónica grave, un cor pulmonar grave, asma bronquial grave, depresión respiratoria. También hay que tener cuidado en el uso concomitante de sedantes como las benzodiazepinas u otras sustancias relacionadas, ya que puede producir sedación, la depresión respiratoria, coma y posteriormente la muerte. Debido a estos riesgos, la prescripción concomitante de estas sustancias se debe reservar a pacientes para los que ya no existan otras alternativas de tratamiento, y en caso de que sea necesario utilizar una dosis mínima eficaz y la duración del tratamiento debe ser lo más breve posible. Hay que vigilar de manera cuidadosa a los pacientes para detectar signos y síntomas de depresión respiratoria y sedación. Además, la morfina se debe administrar con precaución en pacientes que están tomando depresores del sistema nervioso central, ya que hay un riesgo de dependencia o tolerancia física o psicológica. Aumenta también con la duración del uso del fármaco y con las dosis más altas. La morfina en sí puede disminuir el umbral de convulsiones en pacientes con historia de epilepsia. Hay que tener una precaución importante en el postoperatorio después de una cirugía abdominal, ya que la morfina afecta la motilidad intestinal y no debe utilizarse hasta que la función intestinal esté normalizada. Para la parte de interacciones, nosotros tenemos las crisis de hiper o hipointensión con IMAOs, la depresión central aumentada por tranquilizantes, anestésicos, hipnóticos, sedantes, fenotiacinas, antipsicóticos, bloqueantes neuromusculares, otros derivados morfínicos, antihistamínicos H1, alcohol. Lo que también incrementa su actividad son los anticoagulantes orales, relajantes musculares, un efecto reducido por los agonistas antagonistas de opioides como la buprenorfina, nalbuphina, pentazocina, y tampoco hay que asociar con rifampicina. El riesgo de estreñimiento severo se da con antidiarreicos, antiperistálticos, antimuscarínicos. El efecto se ve bloqueado por naltrexona. El riesgo de hipotensión con antihipertensivos, diuréticos. La potenciación de efectos adversos anticolinérgicos con antihistamínicos, antiparkinsonianos y antieméticos. Además, en el embarazo, la morfina puede producir una dependencia física en el feto y abstinencia neonatal, lo que no es recomendable en el embarazo y parto por el riesgo de expulsión neonatal. En la parte respiratoria. En la lactancia tampoco se recomienda la administración de morfina en madres lactantes porque se excreta por la leche materna. Además, existen unos efectos de incapacidad de conducir o a su vez de disminuir la capacidad mental y o física necesaria para realizar tareas potencialmente peligrosas, como estar manejando o usar máquinas, especialmente al inicio del tratamiento. Tras un aumento de la dosis o tras un cambio de formulación y o al administrarlo conjuntamente con otros medicamentos. Por eso se debe advertir a los pacientes que no conduzcan ni utilicen máquinas si sienten somnolencia
mareo o alteraciones visuales mientras toman morfina, o hasta que se compruebe que la capacidad para realizar estas actividades no queda afectada. La metadona es un analgésico opiáceo sintético. Este es un opioide fuerte que es altamente relacionado estructuralmente con la morfina. En cuanto a su mecanismo de acción, la metadona es un potente agonista del receptor mu opioide. Estos receptores están acoplados con la G-proteína, la cual es una proteína de unión a nucleótidos de guanina receptores, y funcionarán como moduladores tanto positivos como negativos de lo que es la transmisión sináptica a través de las proteínas G que activan proteínas efectoras. Hay que tomar en cuenta que los isómeros ópticos de la metadona van a diferir en sus afinidades de unión para los receptores opiáceos. También tenemos que la metadona es una mezcla racémica, siendo el isómero L el responsable principal de los efectos analgésicos. El D-isómero de la metadona tiene mucho menos efecto analgésico y va a carecer de la actividad depresora respiratoria y también de la responsabilidad de la adicción, pero va a tener efectos antitusivos. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que en su metabolismo su biotransformación es completamente hepática y está sujeta a la actividad del sistema microsomal del citocromo P450, por lo que este va a tener una alta variabilidad interindividual y también va a tener posibles interacciones farmacológicas con otros fármacos. En cuanto a su ruta de eliminación, sus metabolitos se eliminan completamente por heces y orina. Finalmente, en cuanto a su vida media, esta va a tener una vida media de eliminación que se calcula entre las 24 y las 36 horas, tomando en cuenta que existen importantes diferencias entre personas, y estas diferencias pueden dar un rango de tiempo de entre 10 a 80 horas. En cuanto a su administración, tenemos que principalmente se administra por vía oral, aunque también puede ser inyectada endovenosa e intramuscularmente. Sin embargo, aquí se toma en cuenta que por vía oral este va a actuar entre los 30 y los 35 minutos después de su ingestión. También existen diversas formas farmacéuticas registradas, entre las cuales se encuentran las tabletas de 5 miligramos, la solución inyectable de 10 miligramos por mililitro y la solución inyectable de 10 miligramos por mililitro. Existen varias indicaciones terapéuticas para su uso, entre ellas está su uso como alivio del dolor severo, agudo y crónico como alternativa de la morfina. También tenemos que se usa para desintoxicación de adictos a narcóticos que pueden ser la heroína y drogas similares a la morfina. Finalmente se usa como terapia de mantenimiento temporal de adictos a narcóticos. Es importante tomar en cuenta que este medicamento tiene ciertas contraindicaciones para su uso. Entre ellas están la existencia de una hipersensibilidad a la metadona, una insuficiencia respiratoria aguda, una insuficiencia hepática severa, un paciente con crisis de asma aguda, un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva severa, la existencia de hipotensión, un aumento de la presión intracraneal, alcoholismo agudo, feocromocitoma y un riesgo de hilo paralítico. De igual manera, este medicamento presenta varios efectos adversos, entre los cuales se dice que los mayores riesgos con el uso de la metadona son la depresión respiratoria, depresión circulatoria, paro respiratorio, shock y paro cardíaco. También tenemos que los efectos secundarios más frecuentes son el delirio, vértigo, sedación, náuseas, vómitos y transpiración. También hay que tomar en cuenta que hoy existen otras reacciones como lo son euforia, disforia, debilidad, dolor de cabeza, insomnio
agitación, desorientación, disturbios visuales, boca seca, anorexia, constipación, espasmo biliar, enrojecimiento de la cara, bradicardia, palpitaciones, desmayo, síncope, retención urinaria, reducción de la libido y o impotencia, prurito, urticaria, edema y también trombocitopenia. Es importante mencionar que hay que tomar ciertas precauciones y tener cierto cuidado con algunas advertencias para el uso de este fármaco. Entre las precauciones generales tenemos que esta debe ser administrada con mucha cautela en pacientes con factores predisponentes para desarrollar un prolongamiento del intervalo QT, es decir, pacientes con hipertrofia del miocardio, uso concomitante de diuréticos, hipocalcemia e hipopigmentasemia. También se debe monitorear al paciente cuando se utiliza en pacientes que ya tienen historia de alteraciones en la conducción cardíaca, es decir, en casos de historia previa de arritmias. Hay que tomar en cuenta también que debe ser utilizado con cautela en pacientes con desórdenes convulsivos, hipotiroidismo, enfermedad de Addison, hipertrofia prostática o ensanchamiento uretral. También debe ser usada con cuidado cuando se utilice con otros medicamentos depresores del sistema nervioso central. Hay varios efectos depresores respiratorios y su capacidad de elevar la presión del fluido cerebroespinal pueden aumentar lo que es en presencia de presión intracraneana incrementada. También puede perjudicar las habilidades mentales y o físicas necesarias para el desempeño de tareas potencialmente peligrosas, tales como conducir un vehículo u operar una maquinaria. Finalmente, entre estas precauciones, debe emplearse con precaución en presencia de una enfermedad vesicular y cálculos biliares, ya que puede causar espasmo o cólico biliar. En cuanto a las advertencias que hay que tomar, es que puede producir adicción, tolerancia y dependencia. La dependencia física y psíquica y la tolerancia pueden desarrollarse tras la administración repetida de este fármaco y también puede producir una dependencia semejante a la de morfina. Otra advertencia es el síndrome de retirada, lo que quiere decir que la suspensión abrupta del tratamiento puede desencadenar un síndrome de retirada que, aunque es similar a la morfina, es menos intenso pero mucho más prolongada. Por este motivo, la suspensión del tratamiento debe ser gradual. Otra advertencia es en el embarazo, ya que su uso durante el embarazo debe ser considerado con mucho cuidado, valorando tanto los riesgos como los beneficios, pues es posible que se presenten efectos adversos en el feto y neonato, incluyendo lo que es depresión respiratoria, bajo peso al nacer y síndrome de retirada. Otra advertencia es en la lactancia, ya que se excreta en la leche materna y puede causarse dependencia física en el niño. También es importante tomar en cuenta que este fármaco tiene bastantes interacciones. Por ejemplo, con el alcohol ocurre un aumento del efecto sedativo de la metadona. Con agonistas y antagonistas morfínicos surgen síntomas de supresión por el bloqueo competitivo de los receptores. Hay que tomar en cuenta que se debe evitar la asociación de inhibidores de la monoaminoxidasa, pues se estimula o se deprime el sistema nervioso central cuando se usa con este. Con otros derivados morfínicos, tales como analgésicos o antitusivos, puede ocurrir lo que es una depresión respiratoria por sinergia potencializadora de lo que son los efectos depresores de los morfínicos. Con los depresores del sistema nervioso central, tales como antidepresivos, antihistamínicos, sedantes, barbitúricos, benzodiazepínicos, ansiolíticos diferentes a las benzodiazepinas, neuroléptidos, clonidina y similares, ocurre un aumento de la depresión central. Con la cimetidina potencializa el efecto de la metadona.
La rifampicina, la fenitoína y otros inductores enzimáticos hepáticos van a disminuir los efectos de la metadona y hay riesgo de síndrome de abstinencia. Con medicamentos antidiarreicos y antiperistálticos existe el riesgo de que haya una constipación severa. Y finalmente, pueden potenciarse los efectos hipotensivos de drogas antihipertensivas, especialmente bloqueadoras de ganglionares, diuréticos u otros medicamentos que producen hipotensión. En cuanto a su dosificación, hay que tomar en cuenta que esta debe ser individualizada considerando la historia médica y condición clínica del paciente, la gravedad del dolor y la respuesta del paciente. También se toma en cuenta que la relación oral-parenteral debe ser de 2 a 1, como por ejemplo 10 mg por vía oral van a equivaler a 5 mg por vía parenteral. Entre las dosis recomendadas tenemos, en tabletas para el alivio del dolor, en adultos se va a dar de 2.5 a 10 miligramos cada 3 o 4 horas. En uso crónico deberá ajustarse de acuerdo a la respuesta del paciente. Para la dependencia a los narcóticos, en adultos se debe iniciar con 15 a 40 miligramos una vez al día e ir disminuyéndola gradualmente. La dosis de mantenimiento debe ser determinada por las necesidades del paciente hasta un máximo de 120 miligramos. En cuanto a su solución inyectable, tenemos que para el alivio del dolor en adultos se debe iniciar con 2.5 a 10 miligramos intravenoso, lo cual también puede utilizarse por vía subcutánea o intramuscular cada 8 a 12 horas. Y para la dependencia a los narcóticos, hay que tomar en cuenta solo si es que esta no se puede utilizar por vía oral, se usa en adultos iniciando con 15 a 40 miligramos por día. Como ya mencionamos antes, puede ser por vía intramuscular o subcutánea, aunque la intramuscular se prefiere, e ir disminuyéndola gradualmente en intervalos de 1 a 2 días según responda el paciente. Por último tenemos el fentanilo. Por la parte del fentanilo, nosotros tenemos que es un analgésico narcótico complementario en anestesia general o local, junto a un neuroléptico como premedicación para inducción de anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de anestesia general y regional. Anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo sometidos a intervenciones quirúrgicas. Además, su mecanismo de acción es un fuerte agonista de los receptores opiáceos mu y kappa, donde los receptores de opiáceos están acoplados con una proteína G, que es la proteína de unión a nucleótidos receptores de guanina, y funcionan como moduladores tanto positivos como negativos de la transmisión sináptica a través de las proteínas G, que activan proteínas efectoras. Estas acciones del fentanilo son similares a la de la morfina, aunque el fentanilo es mucho más lipófilo en comparación con la morfina. Entonces también nosotros decimos que los opioides también modulan el sistema endocrino y el sistema inmunológico, y aquí inhiben la liberación de vasopresina, somatostatina, insulina y glucagón. Los efectos estimulantes de los opiáceos son el resultado de la desinhibición, estando bloqueada la liberación de neurotransmisores inhibidores tales como la GABA y la acetilcolina. En cuanto a la parte de farmacocinética, nosotros que tenemos que el metabolismo, más del 80% del fentanilo que ingresa al organismo es metabolizado por el citocromo P45-3A4, presente en el hígado y en el intestino. Además, su ruta de eliminación se excreta inalterado por vía renal. Y por último, tenemos la vida media aproximadamente de unas 22 horas. Para sus usos, nosotros vemos que puede usarse para el dolor intenso agudo o crónico, y también se menciona que especialmente luego de una operación, y también se puede usar en etapas avanzadas del cáncer. Es importante tomar en cuenta que este fármaco tiene contraindicaciones para su uso, entre los cuales está el dolor agudo postoperatorio,
un traumatismo cráneoencefálico, la crisis de asma aguda, pacientes con intolerancia conocida al fármaco o a otros morfinomiméticos, un aumento de la presión intracraneal y o coma, y niños menores de 2 años. Por otro lado, este fármaco también tiene efectos adversos importantes de mencionar. Entre estos están la depresión respiratoria, somnolencia, cefalea, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración, prurito, sedación, nerviosismo, pérdida del apetito, depresión, serostomía, dispepsia y reacciones cutáneas en el punto de aplicación. También hay que tomar en cuenta que después de la evaluación de los datos de farmacovigilancia, se ha observado también la presencia de delirio. Como siempre, hay que tomar en cuenta que hay precauciones y advertencias para el uso de este fármaco. Entre estas están el asma, el EPOC, un adenoma de próstata, hipotiroidismo en niños, ancianos, y también puede producir una depresión respiratoria bradicardia, rigidez muscular, movimientos mioclónicos no epilépticos, hipotensión, especialmente en pacientes que presentan hipovolemia. También se pueden desarrollar tolerancia, dependencia física y psicológica de la administración repetida de opioides. Los riesgos van a aumentar en los pacientes con antecedentes personales de abuso de sustancias, entre estos incluidos el abuso o la adicción de drogas o alcohol. Finalmente, tenemos que su administración repetida a intervalos cortos durante periodos prolongados puede dar lugar al desarrollo de un síndrome de abstinencia tras su interrupción del tratamiento, lo que se puede manifestar por la aparición de los siguientes efectos adversos, ya sean náuseas, vómitos, diarrea, ansiedad, escalofríos, temblores y también sudoración. También es importante tomar en cuenta las interacciones que tiene este fármaco con el uso concomitante de otros fármacos. Entre estos está el riesgo de depresión respiratoria con ya sea otros narcóticos u otros depresores. También está el riesgo de hipotensión con droperidol, epinefrina y amiodarona. Este tiene un efecto potenciado por el uso de IMAOs, un riesgo de depresión cardiovascular con el uso de óxido nitroso, también el riesgo de síntomas de abstinencia en pacientes dependientes de los opiáceos y finalmente existe riesgo de hipoventilación, hipotensión y también sedación profunda o coma con otros depresores del sistema nervioso central. Finalmente, en cuanto a su dosificación, tenemos que cuando este se administra de manera parenteral, en adultos la dosis es de 2 mg por kilogramos intramuscular o intravenosa lenta, teniendo en cuenta que la dosis de mantenimiento se necesita con poca frecuencia. En niños mayores de 1 año, la dosis va de 1 a 2 mg por kilogramo intramuscular o intravenosa lenta. Esta dosis puede repetirse a intervalos de 30 a 60 minutos. Los niños de 18 a 36 meses de edad pueden necesitar dosis más altas, por ejemplo, de 2 a 3 mg por kilogramo, que los niños mayores. Se ha utilizado también el fentanilo en infusión continua intravenosa con dosis de 1 a 3 mg por kilogramo por hora para la analgesia después de la cirugía. En cuanto a su administración epidural, la dosis en adultos se debe administrar en un bolo de 50 a 100 mg, luego 25 hasta 100 mg por hora en una infusión continua epidural con 50 a 60 mg cada 10 minutos. Este puede ser combinado con la bupivacaína de 0,0625 a 0,125%, que disminuirá la necesidad de opiáceos y los efectos secundarios. Finalmente, los pacientes mayores suelen requerir dosis más bajas.